¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo andan? Ay, no sé ustedes ahí, pero acá hace un calor, chicas. Parece que estamos en pleno verano. Está terrible. Bien, ¿pudieron ingresar al campus? ¿Pudieron descargar el material sin ningún problema? Bien, perfecto. Genial. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? ¿Alguien le quedó alguna duda? Natalia, ¿levantaste la mano por saludar o querés preguntar algo? Natalie, perdón, no Natalia, Natalie. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con módulo número 1. ¿Sí? Vamos a ver un poquito el concepto de infancia a lo largo de toda la historia. ¿Sí? Más que nada con el tema del interés que tenían desde la época tan antigua hasta ahora por educar y por criar a los niños. ¿Sí? A ver, pero ¿qué pasaba? Había ideas y había prácticas que obviamente fueron variando a lo largo de todo el tiempo. Entonces eso vamos a ver el día de hoy. Y también la división de la vida en etapas, desde el nacimiento hasta la muerte, que también eso ha desprendido lo que es la concepción denominante de cada sociedad y cada momento histórico que fuimos pasando durante toda la vida. En lo que es la antigüedad y lo que es la Edad Media, en la infancia, o mejor dicho, la infancia no se reconocía como una etapa con características propias. ¿Sí? Recién fue aproximadamente en lo que fue el siglo XVII, que ahí sí surgió por decirlo de una manera, un sentimiento de la infancia muy similar a la actual. Nosotros vamos a empezar por Grecia y por Roma, ¿sí? En lo que fue Grecia nace el concepto de educación liberal, ¿sí? Y también de lo que es el desarrollo integral de la persona, o sea, ellos hacían referencia al cuerpo y a la mente. Y ahí hay varios filósofos como Platón, como Aristóteles, como Plutarco, que destacaron la necesidad de adaptar la educación a lo que es la naturaleza humana. ¿Sí? También en el material de estudio que ustedes tienen se habla de la medicina hipocrática y también la medicina galénica, que eso también demostró un gran interés por la salud infantil. ¿Sí? Ya basándonos más en Aristóteles en particular, él habló de distintos periodos para la educación infantil. ¿Sí? Y él enfatizaba mucho en la importancia del juego, ¿sí? En la importancia del movimiento en los primeros años de vida. Bien, ya en lo que es la Grecia clásica, se defendía la escolarización de los ciudadanos varones. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, varones, no estoy hablando de las mujeres. ¿Sí? Porque antes quien tenía acceso a la educación eran solo los varones. Las mujeres, ¿qué hacían? Por más que sean niños, se ocupaban de la casa, de los quehaceres. ¿Sí? No tenían acceso a la educación. Bien, y como les dije antes, en la Grecia clásica se defendía mucho esto de la escolarización de los varones, comenzando con ¿qué? Con una institución informal en lo que era la lectura, lo que era la educación física, la escritura, ¿sí? Y luego seguía con lo que era la institución formal, que ahí hablamos de aritmética, de literatura, de ciencia, de filosofía, ¿sí? En cambio, en Grecia, la educación liberal perdió relevancia, ¿sí? Se prestó menos atención, por ejemplo, a educación física, al deporte, y el objetivo principal acá era formar buenos oradores, ¿sí? Y tratar de embellecer, como decían ellos, el alma de los jóvenes, mediante que la retórica, ¿sí? Y en Roma la escuela o la escolarización se dividía en 3 etapas, ¿sí? La primera, que se llamaba ludus, que era como la escuela elemental, que los varones asistían desde los 7 años hasta los 12 años, ¿sí? Después tenían la gramática, que asistían desde los 12 años a los 16, ¿sí? Que ahí hablaban de poesía, de teatro y demás. Y por último, la retórica, que era
a partir de los 16 años, que ahí le enseñaban técnicas de oratoria, declamación y demás. ¿Sí? Entonces, solo los ciudadanos, en esa época, solo los ciudadanos libres accedían a la educación. ¿Sí? Y hasta los 12 años las escuelas eran mixtas, pero luego, ¿qué pasó? Se separaban a los niños y a las niñas, ¿sí? Así como también separaban a los que tenían más poder adquisitivo y a los más pobres. ¿Bien? Entonces, solo en esa época en Roma, solo los varones de las familias, digamos, más acomodadas, más adineradas, ¿sí? Y excepcionalmente alguna que otra chica continuaban los estudios, ¿sí? Y en general se consideraba que peligroso que las mujeres estudiaran filosofía, ¿sí? O cualquier otro contenido similar. ¿Por qué? Porque ellos lo asociaban con el libertinaje. Bien, ya entrando a lo que es el cristianismo y lo que es la Edad Media, tanto en Grecia como en Roma, el Estado era la institución social más importante y era la encargada de la educación. ¿Sí? Y durante la Edad Media, bajo la influencia del cristianismo, la Iglesia fue quien asumió ese rol. ¿Sí? Y obviamente dentro de la educación teníamos la educación religiosa. ¿Sí? Y la idea esta de la educación liberal desapareció. ¿Por qué? Porque el objetivo pasó a ser ¿qué? Preparar a esos niños para servir a Dios y para servir a la Iglesia. Bien, la Iglesia y Dios eran la autoridad en ese momento. Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿O más o menos? ¿Vamos? Bien. Luego tenemos la educación física, que también fue eliminada. ¿Por qué? Porque el cuerpo se consideraba fuente de pecado. Bien. Entonces, la tradición judeo-cristiana giraba en torno del concepto del pecado original, ¿sí? Y veían al niño como un ser que era perverso, que era corrupto, ¿sí? Que debía ser reprimido mediante castigos, mediante disciplinas, ¿sí? No había una preocupación, por decirlo de una manera, por la infancia tal como es, ¿sí? Y la educación no se adaptaba a las necesidades de los niños, ¿sí? Entonces, la enseñanza en ese momento, ¿sí? La enseñanza se basaba en todo lo que son contenidos religiosos, ¿sí? Que estaban todos escritos en el latín, ¿sí? Y el niño en esa época también era visto como un hombre en miniatura, ¿sí? Que debía ser, ¿qué? Reformado. ¿Bien? Entonces, como dije antes, solo algunos varones accedían a la educación, ¿sí? Y las mujeres no. ¿Bien? Y durante toda la Edad Media, también los niños eran utilizados como mano de obra. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Perdón. Luego tenemos el Renacimiento en lo que fue el siglo XVII, ¿sí? Que durante el Renacimiento surgieron muchas ideas clásicas sobre la educación infantil, ¿sí? Y acá hubo un nuevo interés por el desarrollo infantil, ¿bien? Se detuvieron a observar al niño, ¿sí? Y acá entra un filósofo también, Erasmo, perdón, que en una de sus obras, ¿sí? Él mostró interés por la naturaleza infantil. ¿Sí? Y también tenemos a Luis Vives, que también expresó el interés por la evolución del niño, ¿sí? Las diferencias individuales entre cada uno de ellos, la educación del niño con necesidades especiales, ¿sí? Las adaptaciones educativas a distintos niveles, a distintos casos. Y se destacó lo que es la importancia de la educación de las mujeres. ¿Bien? Bien, entonces tenemos a Comenius, que él insistió mucho en la necesidad de educar tanto a las niñas como a los tanto a los niños como a las niñas. ¿Sí?
Y él también decía que el papel de la mamá, ¿sí?, era sumamente importante porque era la primera educadora, ¿sí? Y también defendió mucho lo que es la escolarización obligatoria hasta los 12 años. ¿Bien? Bien, luego tenemos lo que es, seguimos con lo que es el cristianismo y también un poco más de la Edad Media. Yo les había dicho que durante la Edad Media la Iglesia había asumido, ¿sí?, el rol principal en la educación. Bien, y que la educación liberal desapareció y que el objetivo pasó a ser preparar a esos niños para servir a la iglesia, servir a Dios. ¿Sí? Y que la educación física, acuérdense que también fue eliminada porque ellos consideraban que el cuerpo era una fuente de pecado. Bien, ya pasando a lo que es el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿sí?, durante ambos siglos se produjeron. También puede ser, bien. Perdón. Para que sea Acá. más personalizado, que se pueda Un interactuar. segundo. Bien, ahora sí. Le decía, durante el siglo XVIII y el siglo XIX se produjeron también varios cambios significativos en lo que es la concepción de la naturaleza humana y la del niño, ¿sí? Y se comenzaron a escribir libros o diarios, mejor dicho, en esa época, sobre la infancia y sobre la juventud, ¿sí?, que fue revelando ideas de esa época. Bien, por ejemplo, lo que hacían era la aplicación de castigos físicos, que también están dentro de varios diarios de esa época. Después tenemos a John Locke, que también es un filósofo, ¿sí?, que propuso la idea del recién nacido como una tabula rasa o como una pizarra en blanco, que nace y no sabe nada de la vida, ¿sí? No tiene idea, está en blanco, donde la experiencia deja huella, ¿sí? Ya con la revolución industrial disminuyó la necesidad de mano de obra infantil. Y entonces, ¿qué pasó? La escolarización se convirtió en el objetivo primordial. Bien, y también todo lo que fue los cambios sociales, los cambios familiares, promovieron que el contacto más estrecho entre padres e hijos, ¿sí? Y acá tenemos también una figura clave del siglo XVIII, que es Rousseau, que él en una de sus obras defendió, ¿sí?, diciendo que el niño es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que puede convertir sus inclinaciones. Entonces, Rousseau también insistió muchísimo en la educación, ¿sí?, que la educación debe adaptarse al nivel del niño y destacó mucho lo que es la importancia de la acción, de la experiencia para poder adquirir conocimientos, ¿sí? Después hay otros filósofos y otros pedagogos que también innovaron muchísimo dentro de la infancia, promoviendo también mucho las ideas de la escuela preescolar, ¿sí? Se destacó mucho lo que es la continuidad educativa entre lo que es la escuela, el hogar, lo que es la comunidad, la importancia del juego infantil, porque uno aprende ¿cómo? Jugando, ¿sí? El juego es sumamente importante durante la etapa infantil, ¿bien? Y también durante estos siglos proliferaron mucho las observaciones de niños, ¿sí?, que eran realizadas más que nada por científicos, por pedagogos, por filósofos, ¿sí?, que muchas veces, ¿qué hacían? Ellos directamente observaban a sus hijos. Bien, y ahí surgió todo este interés por un sujeto que es especial. Bien, después tenemos a Darwin, a Charles Darwin, con su teoría de la evolución biológica por selección natural. Promovió ¿qué? Una revolución conceptual en la ciencia.
¿sí? En la concepción del hombre también. Vamos a aceptar a Pame que quiere entrar, ¿sí? Y toda su influencia en la psicología también incluyó conceptos claves como, por ejemplo, la comunidad entre animales y humanos, una aproximación también muy naturalista a lo que es el desarrollo humano, ¿sí? Ya entrando un poco más al casi siglo XIX, tenemos el desarrollo del estudio científico de los niños, ¿sí? En lo que es la segunda mitad del siglo XIX, ahí está, más o menos en la mitad del siglo XIX se comienza el estudio científico del niño, ¿sí? Y a finales del siglo XIX surgen problemas prácticos relacionados con la técnica, tanto de educación como la técnica de crianza de esos niños, ¿sí? Profe, Sí, disculpe, sí, hay varias compañeras que no pueden entrar con el enlace de hoy. Entramos con el de la vez pasada, pues yo tampoco podía ingresar. es exactamente el mismo, Ah, bien, ahí les digo, porque no. ¿sí? Que vayan a la descripción del grupo de WhatsApp, es exactamente el mismo. Yo lo copio de ahí y se los pegué en el grupo, pero es el Bueno, mismo. Siempre vamos a ingresar con el mismo enlace. Si podés contestarle, Pame, por favor. ahí les digo. Genial. Les decía, perdón, en la segunda mitad del siglo XIX se comenzó con el estudio científico, ¿sí? Y en algunos países, también a finales de este siglo, se plantea la necesidad de una educación obligatoria generalizada, ¿sí? Que ahí se armó unos debates políticos tremendos, unos debates sociales bastante grandes, ¿sí? Uno de los problemas en concreto es la identificación del niño, ¿sí? Con desarrollo, entre comillas, normal, frente a los, en esa época los llamaban los retardados, ¿sí? Lo que llevaba el desarrollo de los primeros instrumentos de medida del desarrollo, ¿sí? Como es el test de inteligencia, ¿no? Que hasta el día de hoy se sigue utilizando, ¿sí? A ver, en el siglo XIX todavía no hay una concepción unificada de la infancia y de la educación, ¿sí? En Europa continental todavía persistía la influencia de Rousseau, quien defiende la bondad natural del niño y la educación permisiva, ¿sí? Bien, y tenemos el otro contraste en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿sí? Ellos promovían una educación como autoritaria, con el uso de castigo tanto físico como castigo. Bien, vamos hasta ahí. Mire que sigo. Después hay otros datos históricos sobre la infancia, que uno es el infanticidio, ¿sí? Que se practicaba mucho con niños que nacían con alguna deformidad, hijos que no eran legítimos, otros se practicaban por falta de recursos, ¿sí? Bien. Y esa práctica era más común con las niñas. ¿Por qué? Porque las niñas en esa época tenían un menor valor social, ¿sí? Y el infanticidio no se consideraba asesinato hasta el siglo IV, ¿sí? Pero se siguió practicando de igual manera durante toda la Edad Media, ¿sí? Después tenemos lo que es el aborto y la anticoncepción, ¿sí? Que también son métodos que se hacían, por ejemplo, lo que era el lavado post-coito, el lavado de diafragmas, ¿sí? Drogas, ¿bien? Que eran en esa época comunes, que eran legales tanto en Roma como en Grecia, ¿sí? Y el aborto se practicaba en etapas también muy avanzadas del embarazo. Bien, también tenemos lo que es la mortalidad infantil, ¿sí? Por causas naturales, que era muy, muy elevada en esa época.
porque había que muchas enfermedades, mala alimentación, ¿sí? O por accidentes también. ¿Bien? Entonces solo valoraban a los niños que superaban aproximadamente entre los 4 y los 5 años. ¿Sí? Y algo muy importante también son los roles parentales acá, porque durante siglos se creía que el padre debía ser severo, estricto, ¿sí? Mostrar pocas expresiones afectivas, mientras que la madre debía ser como afectuosa, condescendiente, ¿sí? Y se pensaba que una madre demasiado afectiva era nocivo para el desarrollo del niño. Bien, luego tenemos todo lo que es la evolución de la educación infantil, ¿sí? El estudio de la infancia y de la educación fue evolucionando desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? ¿Sí? En España, la educación infantil comenzó a institucionalizarse en el siglo XIX. ¿Sí? Ahí se crearon programas educativos dirigidos a los niños pequeños. ¿Sí? Ese proceso continuó hasta la actualidad, ¿sí? Con la educación infantil reconocida como un derecho fundamental del niño. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Mire que yo empiezo a hablar y después no paro. Bien. ¿Preguntas? Sé que la parte de la historia es un poco tediosa, siempre lo digo. A mi historia no me gusta, así que lo comprendo. Sí, lo que suelo darle después a los alumnos cuando tengan que estudiar es un resumen de lo que ustedes tienen. Así que después se los voy a pasar más adelante, para que por ahí se le haga mucho más fácil que el material de estudio, que sé que hay un montón de fechas y cosas difíciles. ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas? Miren que sigo con otro tema, si no. Comienzo con etapas del desarrollo o etapas de la vida, como cada una de ustedes lo conozcan. ¿No van a estar calladas así? Bueno, bueno, muy jueves, miren que se acerca el fin de semana. Elena, ¿querías comentar algo? Hola, profe. Sí, yo estuve viendo un poco el material sobre el material de estudio en el módulo 1 sobre el concepto de la infancia a lo largo de la historia. Y me interesó mucho ver cómo el proceso durante estos años, en los siglos pasados, cómo se vivía la infancia del niño. Y, y me quedó el tema de la frase esa de que veían al niño como un adulto en miniatura. Bueno, yo estuve viendo todo eso y sí, nombra muchas personas, muchas fechas, pero es muy lindo leerlo el material porque de esa manera nos mantenemos informados y vemos un poco de la historia de lo que es el pasado, de cómo tenían por imagen al niño, cómo antes se debía educar y bueno, cómo fue evolucionando durante el tiempo hasta después del siglo XIX, que se mantiene, bueno, un poquito más a la actualidad de lo que se ve la imagen del niño. Pero es muy lindo leer el material, porque se lo recomiendo a todos que lo lean. Es larguito, pero hermoso lo que habla, las fechas y todo eso, y bueno, y cada concepto que tenía cada uno. Exacto. Sí, por ahí tómenlo, o sea, cuando lo vayan leyendo, vayan imaginándose como si fuese un cuento, un relato, ¿sí? Y ahí les va a ser mucho más fácil. Hay un montón de nombres, como dice Elena, hay un montón de fechas, que por ahí tampoco es que tienen que saberse las fechas para estudiarlo, pero vayan pensando en cómo se trataba al niño antes y cómo está visto hoy en día el niño. ¿Sí? Andre, ¿querías decir algo? Hola, profe, hola a todas.
No, justamente eso iba a decir, que está bueno conocer la historia para que podamos valorar realmente el lugar que hoy tiene el niño en la sociedad, porque no siempre fue así. Y No para siempre. poder darle importancia, digamos. Eh, Antes, también una de las cosas que usted decía de la mortalidad infantil, también los niños morían porque vivían hacinados, porque eran familias numerosas, humildes, morían por enfermedades, por asfixias, lo que dormían todos juntos, por muchas cosas de esas. Eso un poco lo trabajé cuando estudié en la facultad, así que más o menos Sí, lo y el tengo tema lo- también, André, de las clases sociales, no todos tenían acceso a la educación, Sí, sí. ¿sí? La, Y la clase social y el género eran algo que definían totalmente después el paso a la educación de los niños, pero desde el nacimiento, que ya no eran valorados, digamos, como tal, como niños, como tal, como hoy, con todo lo que se sabe de sus características y todo eso. no, eh, y nosotras las mujeres súper desvalorizadas, sí, ¿sí? siempre. Creo que el único momento que se le dio un poquito de valor es cuando se tomó a la mamá como importante como primera educadora. De más que eso, Ya estábamos en el 18, estábamos cerquita del siglo XIX, ahí nomás, así que pero ese casi al creo que fue el final. único momento. Gracias, André. No, de nada. Bien, sigo. Etapas de la vida o etapas del desarrollo, que es el otro tema, ¿sí? Acá nos basamos en Hoffman, en 1996, ¿sí? Que, según él, uno de los factores que influyen en el desarrollo es la situación de la persona dentro del ciclo de vida, ¿sí? El ciclo de vida se divide de la siguiente manera, y esto es tema de evaluación porque me acuerdo que es tema de evaluación. Lactancia, ¿sí? Que va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de edad, ¿sí? Infancia, que abarca desde los 2 años hasta alrededor, alrededor de los 12 años. La adolescencia, que hoy en día les comento que la adolescencia, ¿sí? Comienza con la pubertad. Antes se creía que era desde los bueno, no se creía, era desde los 12 años hasta aproximadamente los 20. Hoy en día sabemos que la pubertad comienza mucho antes, ¿sí? Así que se considera ahora aproximadamente a los 10 años de edad que comienza la pubertad, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos la adultez inicial, desde los 20 años hasta los 40, adultez madura de los 40 a los 60 años de edad, y vejez desde los 60 años en adelante. Igual, otra cosa que yo siempre digo, por ahí vemos unas personas de 60 a 65 años y están espectaculares y uno no cree que tengan esa edad, ¿sí? Así que no lo van a llamar viejito porque, mira, nos matan a todos hoy en día. Yo creo que también la vejez se extendió mucho. No creo que arranque a los 60 años porque hay gente muy vital a los 60 años, muy vital. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, con el tema de que se jubilan a los 60, 65 años? Gente que todavía es vital, ¿sí? Como dicen ellos, yo todavía sirvo y al jubilarme es como que me descartan que no sirvo más para nada. Y no es así, ¿sí? Nosotros nos vamos a basar más que nada en lactancia o infancia, después vemos un poco de adolescencia, obviamente, y adultez y vejez, ¿sí? A ver, no todas las sociedades contemporáneas, ¿sí? Ni siquiera nuestra propia sociedad, ¿sí? Comparten esta división que yo les nombré, ¿sí? Hay otras que las dividen en 3, en infancia, niñez y vida adulta. Hay otras que directamente la dividen en 2, en infancia y vida adulta, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros directamente vamos a tomar esta: lactancia, infancia, adolescencia, adultez inicial, adultez madura
y vejez. ¿Sí? Bien, hay algunas pautas biológicas y algunos eventos que actúan como marcadores de ciertos periodos. Bien, uno el nacimiento, ¿sí? Que separa la gestación de la lactancia. La otra la pubertad, que separa la niñez de la adolescencia. ¿Sí? Después tenemos los roles de adulto. ¿Sí? Pues el adulto tiene que asumir roles en el trabajo, roles en el matrimonio, ¿sí? Que marca ese fin, por decirlo de alguna manera, de la adolescencia y que comienza la vida adulta. ¿Sí? Y después tenemos esto que yo había hablado recién, el retiro del trabajo, que también marca el inicio de la vejez o la senectud. ¿Sí? Bien, después tenemos, por ejemplo, podemos hablar también de la capacidad del habla, que también marca el fin de la etapa de la lactancia, el inicio de la infancia. ¿Sí? El razonamiento o la madurez en el razonamiento, que también separa la infancia de la adolescencia. Entonces hay un montón de marcadores que van separando etapas. Bien, nosotros vamos a comenzar, ¿por qué? Por la lactancia. ¿Sí? Bien, la lactancia es un periodo que es crucial que comienza con el nacimiento. Bien, y se extiende aproximadamente hasta los 2 años de edad. Durante ese tiempo, ¿qué pasa? El neonato, ¿sí? Depende completamente de un adulto, si no, no puede sobrevivir, ¿no? No puede sostener su cabeza, no puede alimentarse por sí mismo. Bien, pero más allá de eso, los recién nacidos tienen capacidades sensoriales que son básicas. ¿Cuáles son esas capacidades sensoriales básicas que tiene un recién nacido? Puede que ver, oír, responder al dolor, al tacto, al gusto, ¿sí? Son capacidades que tienen los neonatos, ¿sí? Pero son menos agudas que las de un adulto. ¿Bien? Entonces, en el primer mes de vida es muy significativo. ¿Por qué? Porque el bebé debe adaptarse a la vida fuera del vientre materno. ¿Sí? Y ese periodo implica la recuperación del nacimiento y el ajuste de funciones vitales. La circulación, la respiración, la digestión, la regulación de la temperatura. ¿Sí? Es un tiempo para establecer ritmos, ¿sí? Para encontrar ese balance adecuado entre la estimulación excesiva y la estimulación insuficiente. ¿Bien? Bien. Dentro de este primer mes de vida, los recién nacidos también, ¿qué hacen? Alteran varios estados de la conducta. ¿Sí? Tenemos la alerta inactiva, ¿sí? Cuando el bebé está calmado, que es ideal, con los ojos abiertos, bien atento, inspeccionando todo lo que tiene a su alrededor. ¿Sí? Después tenemos la vigilia activa, ¿sí? Que es cuando el bebé tiene los ojos abiertos, pero desenfocados, ¿sí? Y que también tiene movimientos coordinados con las piernas y los brazos. Bien, después tenemos ¿qué? El llanto, ¿sí? Ese llanto bien vigoroso, que muchas veces se acompaña de movimientos, ¿sí? Y después tenemos el sueño. ¿Bien? Bien. Los bebés también tienen ¿qué? Reflejos, ¿sí? Sobresaltos. ¿Bien? ¿No? Hoy en día se reconoce que los cambios en el desarrollo tanto físico como en los cambios cognitivos son predecibles, ¿sí?
Y tenemos acá a Gesell. Gesell es un psicólogo del desarrollo que lo observó y registró los detalles de cómo y cuándo aparecían ciertos comportamientos en los niños. Por ejemplo, el gatear, por ejemplo, el caminar, el correr, el mover objetos. ¿Sí? Y él concluyó, en realidad, que el desarrollo sigue un calendario biológico, ¿sí? Un calendario biológico interno, y que la conducta aparece como una fuente de maduración, ¿sí? Entonces, el desarrollo infantil durante los primeros 2 años es un proceso que es muy complejo, que es muy dinámico. Y acá juega un papel muy importante el contexto social, ¿sí? Bien, el desarrollo físico, el desarrollo motor, no ocurre simplemente por la maduración. ¿Por qué ocurre? ¿Ustedes creen? ¿Por qué ocurrirá el desarrollo físico y motor? Por la estimulación, profe. Lo que estimulemos nosotros al niño también genera un aprendizaje en los bebés o en los niños cuando empiezan a caminar. No por sí solos caminan, sino a través de también una estimulación que nosotros hagamos. Bien. ¿Alguien más? ¿Quiere agregar algo? Básicamente el niño es un ser social, así que todo lo que aprende lo aprende del entorno en el que vive, el ambiente, las personas, la estimulación, de todo, desde los movimientos hasta el habla, que primero lo hace por repetición y cosas así. Bien. Sí o El sí, ser humano necesita de por sí sociedad. es un ser... Perdón, Andrés. Sí, sí, no, está bien, profe. Sí, sí. El ser humano de por sí es un ser sociable, social. Social. Exacto. Bien, gracias, André, también, y Paula, que participó. A ver, Elena, que levantó la mano, también. Y también el niño vive en sociedad en el momento en que nace, porque si bien tiene el primer contacto que tiene es con los médicos, con el ser humano, así que el tacto y todo eso también ayuda muchísimo, así que está en permanente de que nace, creo que el niño, el bebé, está con la sociedad, con sus padres, con su familia, con todo. Bien, bien, Elena, gracias, Elena. Ya pasando a aproximadamente los 4 meses de edad, este cuarto mes, también los lactantes experimentan crecimientos, ¿sí? Duplican el peso que tenían cuando nacieron, crecen aproximadamente unos 10, aproximadamente, no es que todos tienen que crecer 10 centímetros, ¿sí? Porque esa es otra que también, yo siempre lo digo en mis cursos, siempre es, nosotros ¿qué hacemos? Comparamos porque el nene de mi vecina empezó a caminar al año y a los 3 meses, ella tiene 1 año y medio y ni siquiera gatea, y porque el nene de mi hermana ya habla y la mía no emite ni una palabra, siempre comparamos, cada niño es único. ¿Sí? Cada niño tiene diferente tiempo, cada uno de nosotros tenemos diferentes tiempos. ¿Sí? Nos ponemos a estudiar en grupo, por ejemplo, Suni, Constanza y yo. Por ahí a Suni le quedan las cosas súper rápido, a mí me cuesta un montón, y Constanza directamente ni arrancó. ¿Sí? Pero las 3 vamos a aprender, sí. Si ponemos esfuerzo de cada una de nosotros, ¿en diferentes tiempos? Sí. ¿De diferentes maneras? Sí. El niño es exactamente lo mismo, pero nosotros ¿qué hacemos? Todo el tiempo comparamos. Ay, porque la vecinita, porque el primito, porque porque aquel. No, centrémonos en cada uno de sus hijos, sus nietos, su primo, la persona que cuida. ¿Bien? También cambia que la piel, ¿sí? Ya comienza a perder esa apariencia que tenía de neonato el bebé, ¿sí? Comienza a crecer nuevo pelo, ¿sí? Se cae la pelucita
comienza a crecer pelo nuevo, ¿sí? Comienza el niño o la niña a enfocar la vista, permanece mucho más tiempo despierto, ¿sí? Algunos ya balbucean, algunos con la estimulación que sea de su agrado, de su placer, sonríen, ¿sí? También la cabeza representa un cuarto total del total corporal al nacer. Pero ¿qué pasa a los 4 meses aproximadamente? Es el cuerpo el que crece mucho más rápido. Entonces las proporciones también cambian, ¿sí? En algunos niños comienzan a brotar o a salir los dientes, ¿sí? Entre el cuarto, quinto mes, ¿sí? Pero la edad promedio en realidad es desde los 6, 7 meses para que comiencen a nacer los dientes. Pero hay niños que les nacen antes, ¿sí? Acá con respecto, por ejemplo, a los huesos todavía son cartílagos, no se han calcificado, no se han endurecido, ¿sí? Por eso son muy sensibles a ¿qué? A lesiones musculares, que hay que tener cuidado. ¿Bien? Ya el bebé a los 4 meses suele dormir la mayor parte de la noche, ¿sí? Establece uno rutinas, tanto diurnas como rutinas nocturnas. ¿Bien? Los reflejos, ¿sí? Acá los reflejos ya son actos voluntarios, ¿sí? Los bebés descubren sus manos, descubren sus dedos, ¿sí? Observan, estudian los movimientos, ¿sí? Algunos bebés descubren sus pies, ¿sí? Lo manipulan, ¿bien? Después, ya entrando a entre los 5 a los 12 meses, ¿sí? Durante este periodo, el niño sigue creciendo rápidamente, ¿sí? Y ahí también aumenta de peso. Aproximadamente aumenta entre 1,8 kg y 2,3 kg. Más, ¿sí? Y crece aproximadamente entre unos 6 y unos 7 centímetros más. ¿Bien? Bien. El tema de los dientes, ¿sí? Mayormente tienen como mínimo ya 2 dientes, tienen su pelo mucho más grueso, mucho más largos, ¿sí? Las plantas de los pies comienzan a orientarse hacia abajo, ¿bien? A los 5 meses los bebés logran dirigirse a uno con la vista, ¿sí? Comienzan a explorar los objetos, tanto con las manos, con la boca, con los ojos, ¿sí? Comienzan también todo lo que son las habilidades motoras finas. Bien, a los 8 meses ya el niño, ¿qué puede hacer? Puede llevar objetos de una mano a la otra, ¿sí? Bien, las habilidades también motoras gruesas, la mayoría puede sentarse sin ningún apoyo, ¿sí? Puede sostenerse de pie sin tener que agarrarse a algo. Y hay otros bebés que comienzan a dar los primeros pasos, ¿sí? Mayormente lo hacen apoyándose a la silla, al mueble, a lo que tengan al lado, ¿sí? Yo a mis alumnos siempre les cuento, mi hija comenzó a caminar a los 9 meses. Ella nunca gateó, nunca gateó. Yo soy una anti andador, nunca le compré andador en mi vida a mi hija, pero era el cumpleaños de mi abuela y me fui a mi pueblo y mi sobrina tenía un andador y mi hermana, ponela en el andador, ponela, y yo no quería saber nada, que la niña se estuvo al andador, y mi hermana estuvo una semana en la casa de mi mamá. Mi hermana la colocó en el andador, toda la semana en el andador. Claro, volvimos a mi casa y la nena quería andar. Sí, obviamente. Y yo no tenía andador y no le iba a comprar un andador porque hace mal las caderas y demás. Entonces comencé a ayudarla a caminar. Lo habré hecho 3 veces y la nena
comenzó a caminar sola, nunca gateó. Eso sí, ¿qué pasaba? Ella caminaba, pero cuando se caía, los gritos de locura para que la madre vaya a ayudarla a levantarse hasta que, bueno, aprendió. Pero, por ejemplo, mi hija comenzó a caminar a los 9 meses. ¿Sí? Y él habla, sí, demora un poco más. Pero me pasaba esto, que tenía una amiga, aproximadamente tenía la nena la misma edad que la mía, y siempre me decía esto, ay, pero la tuya camina y la mía no hace nada. Ay, la tuya hace esto y la mía ni siquiera agarra el juguete de esa manera. ¿Qué pasaba? La estimulación, como dijeron también ustedes. ¿Sí? ¿Qué pasaba con esta otra mamá? Por ejemplo, ella trabajaba todo el día, si hacemos la comparación, y yo estaba dedicada 100% a mi hija, que también eso es algo que también juega un papel importante. ¿Sí? Y sabemos que la mayoría de las mujeres trabajan hoy en día. No pueden estar 24 horas abocada al niño. ¿Sí? Por eso también tenemos que saber muy bien con quién dejamos a nuestros niños. ¿Sí? Otra cosa, participan ya en juegos como por ejemplo las escondidas, disfrutan también recibir objetos o entregar objetos muchas veces, ¿sí? A los 12 meses los infantes acá ya triplicaron su peso, ¿sí? El peso que tenían al nacer, crecieron aproximadamente entre unos 23 y unos 25 centímetros, ¿sí? Por ejemplo, a los 9 meses, ¿sí? Casi todos los bebés ya han adquirido alguna forma de locomoción. ¿Sí? Bien, algunos pueden levantarse sin ayuda, ¿sí? Comienzan a dar sus primeros pasos, como le dije antes, apoyándose por ahí en objetos, en muebles, ¿sí? Bien, hay otros, como les dije antes, que comienzan a caminar libremente, ¿sí? Que también depende de factores individuales, de factores culturales también, ¿sí? Tienen capacidad de erguirse. Bien, hasta ahí vamos. Entonces, a los 12 meses, ¿sí? ¿Qué pasa? Los niños manipulan activamente el entorno, ¿sí? Pueden abrir estantes, ahí empieza todo el lío, como digo yo, el despelote, al estar atentos más que el 100%, ¿sí? Porque son 2 segundos, como dicen todos, 2 segundos y atrás tuyo puede haber un desastre. Y si el niño está en silencio, peor todavía, ¿sí? Comienzan a esto de empujar los juguetes, a retorcer los cables que encuentran por la casa, ¿sí? Tienen la capacidad de, ¿qué? Trepar, ¿sí? De tomar objetos, ¿sí? Ellos, ¿qué hacen? Exploran el ambiente. Entonces ahí nosotros hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Y poner límites. ¿Para qué? Para mantenerlos a salvo. ¿Bien? Cuando digo poner límites, no hablo de gritar como una loca, viste que a veces nos sale esa, porque el niño no entiende. Cuando nosotros le gritamos, ningún niño entiende, no importa la edad que tenga. ¿Sí? Y si no explicamos lo que hizo mal o por qué lo estamos retando, tampoco entiende. Constanza, ¿no? Fue sin querer. Bien, Se me cayó, sí, se me cayó sin querer. no hay Y problema. toqué, perdón. No hay problema. También comienzan aproximadamente a los 12 años a comer solo, ¿sí? Con la cuchara, a beber agua, que esto también es por ahí, yo lo hablo desde el lado de mamá, ¿no? Que como mamá uno, ay, se ensucia, ay, no, mira, tira la comida para todos lados, ay, ¿cómo le voy a dar una cuchara? No, ¿cómo le voy a dar un vaso que siga tomando de la mamadera, del biberón, como lo llame cada una de ustedes? Y no lo dejamos avanzar, ¿sí? Lo que se ensucia se limpia,
¿Nos lleva un poco más de tiempo? Sí, nos lleva mucho más tiempo, eso lo sabemos, pero dejemos que el niño sea libre. A mí me pasó con mi hija, nosotros vivíamos en departamento, cuando nos mudamos a Santiago del Estero. Tierra, lo único que hay es tierra, literal, tierra, en el medio del monte prácticamente. Claro, mi hija cuando vio tierra, yo lo primero que quise hacer es sacarle las zapatillas y que corra en la tierra. Ay, no, levantaba los pies y gritaba como si lo estuviesen matando, y cada vez que se ensuciaba iba al baño y se lavaba. Y eso fue error mío, porque nunca la dejaba que se ensucie. Cuando descubrió que era lo más lindo de la vida, vivía mugrienta, y yo feliz que viva mugrienta. Porque después se lavaba, listo. Pero ella manipulaba un montón de otras cosas que, por ejemplo, estando en el departamento, yo, ay no, que la pared, ay no, que no se ensucie, ay no, que no, íbamos a la plaza y todo, cuidadita, cuidadita, cuidadita. Son errores que yo fui cometiendo, entonces se los cuento para que por ahí lo revean. Pero somos así los papás, ¿sí? Somos muy sobreprotectores y no, por ahí no nos damos cuenta de que no está tan bueno. Sí, hay cosas que sí y hay cosas que no. ¿Sí? Que se ensucie con tierra. ¿Quién no se ha ensuciado con tierra? ¿Quién no le han puesto un plato de fideo y ha revoleado los fideos para todos lados que terminan con el fideo en la cabeza? Todos los niños lo hacen. Y está bien que lo hagan, porque ellos así aprenden. ¿Sí? Entonces comienzan solo a esto, a manipular las cucharas, a beber agua, ¿sí? No de manera limpia, pero eso contribuye con su autonomía. ¿Sí? También están al borde del desarrollo del lenguaje. Bien, ahí entran en debate los bebés más o menos a los 12 meses. O a caminar o a decir mis primeras palabras. ¿Qué hago acá? ¿Sí? Bien. Luego a los 18 meses de edad, ¿sí? También muestran desarrollo muy significativo, ¿sí? Pesan aproximadamente entre 10 kilos y 12 kilos más, miden aproximadamente entre 78 y 83 centímetros, casi todos ya caminan solos, ¿sí? Les gusta empujar, les gusta cargar objetos, ¿bien? Muy poco gatean o rara vez gatean así cuando tienen un poquito de ganas, ¿sí? Otra cosa que hacen, por ejemplo, con respecto a los juegos, los cubos para apilar y todas esas cosas, mayormente ya comienzan a apilar bloques, ¿sí? A utilizar el lápiz, sí, lápiz más que nada. Iba a decir fibras, bueno, viromes o lo que fuera, ¿sí? Mejoró todo lo que es las habilidades también para alimentarse solo, ¿sí? Otros también para desvestirse solos, ¿sí? Y acá hay algo muy importante, la imitación, porque muchísimos de sus actos son imitaciones de los adultos, ¿sí? Como por ejemplo cuando, no sé, a ver, no son muchos los que leen hoy un libro, pero vamos a suponer que los padres, o uno de los padres le gusta leer, ¿sí? Que mayormente, ¿qué hace el niño? Agarra también un libro, una revista y hace como que lee, ¿sí? A las mamás que nos ven limpiando el piso, barriendo, ellos también quieren agarrar la escoba y barrer, ¿sí? Hablar por teléfono. Bien, a los 24 meses, ¿sí? Acá ya han sumado un kilito más aproximadamente, unos 5 centímetros más con respecto al peso y a lo que es la tacha, ya caminan, corren, andan en triciclos, saltan de un lado al otro, ¿sí? Lanzan objetos, trepan escaleras, bueno, y demás, que hacen todo sin ayuda, ¿sí? ¿Ellos qué hacen? Manipulan, cargan, empujan, manejan, todo lo que ven. Todo lo que ven, ¿sí?
sacan cosas de recipientes, pierden líquido, ¿sí? Juegan con plastimasas, ¿bien? Transportan, ¿sí? Juguetes en, no sé, en camiones, en carretillas, lo que tengan, ¿sí? Hacen garabatos. Bien, acá ya lo que son los apiles de bloques y demás, ya hacen, o sea, están mucho más avanzados, ¿sí? Bien, pueden quitarse la ropa solo, pueden ponerse prendas solos, obviamente, siempre que los padres o los adultos que estén a cargo le enseñen, si no el chico no lo va a saber hacer. ¿Bien? Bien, entonces, el desarrollo infantil en los primeros 2 años es un proceso que es dinámico, es un proceso que es complejo, donde lo que es el contexto social y las experiencias también adecuadas van a ser esenciales para el desarrollo saludable de ese niño. Próxima clase vemos lactancia vista por los diferentes teóricos y comenzamos con... está bien. Estoy mirando el PDF. Y comenzamos con niñez. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? O infancia temprana, mejor dicho, no niñez. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Constanza? Sí, en realidad quería saber si es que vamos a seguir trabajando sobre este mismo PDF o hace falta que ya también vayamos viendo algún No. otro. Sobre este mismo PDF, este es larguito, tenemos para un rato. Yo creería que no sé si lo vamos a terminar la clase que viene, con eso te diría todo. Pero seguimos trabajando con este mismo material. Cuando pasemos a otro módulo que es material nuevo, yo les voy a avisar, ya les habilité en el campus virtual el próximo módulo y ahí ustedes lo van a poder descargar. Por ahora seguimos con lo que es módulo número 1. ¿Sí? Y seguimos con las etapas de la vida o etapas del desarrollo. ¿Sí? Que va a ser, perdón, Nati, que va a ser No, sí. sumamente importante para que ustedes vayan viendo cosas que un niño a cierta edad hace y lo puedan comparar por ahí con algún niño que pueda llegar a tener o uno sospecha que tiene alguna patología, algún síndrome que dice, che, esto a esta edad no lo debería estar haciendo y este niño no lo hace. ¿Sí? Yo justamente de eso, lo que está diciendo, quería hablar. Que la escuchaba atentamente sobre las etapas, ¿no?, de los niños, del bebé, cómo se va desarrollando. Yo acá en mi cuadra, en mi barrio, tengo una chica que tiene un bebé, ya tiene 4 años, pero él a los 4 meses, los padres se dieron cuenta que no tenían esa motricidad donde empiezan a moverse, o sea, miraba un punto fijo, todas esas características que un niño a los 4 meses ya empieza a girarse de a poquito, a descubrir sus manos y todas esas cosas. Y le llamó mucho la atención. Y bueno, y justamente el nene tiene una discapacidad que es sobre el tema de la motricidad. Él ahora, Miquea se llama, es hermoso, porque yo lo voy a visitar de vez en cuando. Y bueno, y es uno de los cuales me inspiró a esto, a poder capacitarme y poder aprender de esto, o sea, porque es muy necesario. Entonces, como está bueno lo que usted nos explicaba sobre esto, de ver, estar alertas a las etapas de cada uno de los niños, porque justamente pasa esto, que a veces está bien de que ellos aprenden y a su tiempo, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, digamos, pasan los meses y uno dice, no, ya va a aprender, va a arrancar, va solito, hay que estar muy atentos, muy alertas, porque a veces por ahí suele pasar esto, de que no nos damos cuenta de que el niño realmente tiene alguna patología.
Y la Exacto. verdad que está muy, muy bueno poder escucharlo y poder, como mamá también, estar alertas a cada uno de ellos. Sí, el tema de la observación creo que es lo primordial, como dije antes. No hay que comparar porque cada niño es único y demás, por eso trato de que veamos lo general, ¿sí? Lo que un niño a cierta edad debería hacer, ¿sí? O aproximadamente debería estar haciendo para que cada uno de ustedes sepan que, che, bueno, a tal edad aproximadamente tendría que sostener solo su cuerpo, su cabecita, a los 4 meses, comenzar a sostener su cabecita. Tiene 6 meses la criatura y no lo hace. Bueno, estar atento, ¿sí? Se consulta al pediatra, mira, pasa esto y esto, observo esto. Quizás no es nada, ¿sí? Pero quizás es algo. Entonces, más vale estar atentos y consultar a tiempo que dejar pasar el tiempo, porque los diagnósticos más tardíos son peores para el niño. ¿Bien? Entonces, no les robo más tiempo, nos vemos tengo los lentes de sucio, no veo nada. Nos vemos el próximo jueves, ¿sí? A las 14:03 comenzamos, ¿sí? Y seguimos con este tema de las etapas de desarrollo, ¿sí? Que tengan un hermoso fin de semana, disfruten y nos vemos el próximo jueves. Gracias a cada uno de ustedes por estar. Bueno. Hasta el jueves. Chau, chau.